Onda Frugal, menos recursos, mejores soluciones, más impacto. Temporada 1, capítulo 1. ¿Qué es y qué no es la innovación frugal? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera emisión de nuestro podcast Onda Frugal. En el día de hoy queremos definir el concepto de innovación frugal e intentaremos responder a la pregunta ¿qué es? Y sobre todo, ¿qué no es la innovación frugal? Tenemos dos invitados en el día de hoy. Alan Baez es director de programas y asociaciones del Frugal Innovation Hub de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Jesuita de Santa Clara, en California. Además es cofundador de la Red Latinoamericana de Innovación Frugal, es sociólogo y magíster en geología. Mario Manzi, por su parte, es profesor asistente en el Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia. Es cofundador de la Red Latinoamericana de Innovación Frugal, administrador de empresas, magíster en creatividad y candidato a doctor en gestión avanzada de las organizaciones y la economía social. Pero antes de entrevistar a nuestros invitados, presentaremos un documento sonoro acerca de la innovación frugal. Hablaremos del caso de la innovación Quinaya, que le permite el acceso a la tecnología a cientos de niños de regiones apartadas de Colombia. Sebastián es un estudiante que vive en el campo. Debe caminar un largo trayecto para llegar a su escuela. Pero su mayor problema no es este. En realidad, la escuela en la que estudia no tiene acceso a dispositivos tecnológicos que le permitan avanzar, ni a él, ni a sus compañeros en los procesos de aprendizaje. ¿Y qué decir del acceso a los dispositivos digitales en su hogar? Por supuesto que no cuenta con computadores o dispositivos en su vivienda, ya que el precio es inalcanzable para su familia. Esta situación ha generado un aumento de la brecha digital que consiste en la desigualdad entre personas, zonas geográficas e incluso empresas para acceder a la tecnología. No solamente para acceder a los aparatos físicos como los computadores o dispositivos digitales, sino a la comprensión y a la utilización de la tecnología para el beneficio propio. Desde la innovación frugal se han intentado proponer soluciones para reducir esta brecha. Quinaya es un vocablo quechua que significa nube, pero también es una startup en Colombia que utiliza el poder de la nube para poner en los hogares una especie de computador de bajo costo. Se trata de un dispositivo que se conecta a cualquier televisor, de verdad a cualquier televisor, desde los modelos más antiguos hasta los más modernos, convirtiéndolos así en una potente computadora. Esta tecnología tiene numerosas ventajas. En primer lugar, minimiza los costos de compra de hardware. En segundo lugar, permite el acceso a programas y softwares de última generación a través de la nube. En tercer lugar, reduce y evita la producción de desechos electrónicos que contaminan el planeta. Y por último, lo más importante es que ayuda a reducir la brecha digital. En el día de hoy queremos definir qué es y qué no es la innovación frugal, y para esto tenemos a nuestros dos invitados, Mario y Alan. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Primero que todo, hablemos acerca del origen del concepto de la innovación frugal. Primero que todo, creo que es importante mencionar que la innovación frugal aplica a cualquier tipo de solución. Un producto, un servicio o un proceso pueden ser una innovación frugal. Hay muchos conceptos que la definen y asimismo muchas características y factores. Para mí, la definición que más me gusta es la de los profesores Navi Raju y Jaideep Prabhu, quienes dicen que la innovación frugal es la capacidad de hacer más con menos, creando más valor comercial y social y minimizando el uso de los recursos. Asimismo, creo que las tres características principales de la innovación frugal son la reducción sustancial de los costos,
que esta solución se concentre en las funciones básicas y que tenga un rendimiento óptimo. Ahora también es importante considerar que sea sostenible. Por otro lado, ¿qué no es la innovación frugal? Para mí, ¿qué no es una innovación frugal? Es que no únicamente sea una solución recursiva, es decir, que haga solamente uso óptimo de los recursos. Claro, esta es una característica importante, pero además debe ser una innovación, es decir, debe generar un impacto positivo en un determinado entorno. Alan, ¿y cómo podemos complementar esta respuesta? Me gustaría empezar por explicar qué no es innovación frugal. La innovación frugal no es algo barato o simplista, sino más bien es algo asequible y simple. No es un producto pensado solo para los inversionistas, pero llevan a una necesidad de un mercado, muy frecuentemente mercados emergentes que tienen barreras muy atípicas. No es un producto o una tecnología, pero va de la mano con la innovación tecnológica. No busca el cambio social per se, como la innovación social, pero va de la mano con el cambio social. Y no es una teoría o una metodología, más bien eso es un enfoque. Pero eso sí, cabe rescatar de que existe una gran posibilidad de desarrollar una metodología asociada con la innovación frugal. Alan, ¿y cuál es el origen de la innovación frugal? Existen varias hipótesis sobre el origen de la innovación frugal. Una de ellas menciona la innovación gandhiana como su origen. Esta innovación tenía como uno de sus principios de que las comunidades en India rural tenían que buscar soluciones a sus problemáticas independientemente del gobierno. Algo muy parecido a lo que pasa actualmente en los países latinoamericanos. En 1950 se identifica el movimiento de tecnologías apropiadas. Según varios autores, este es realmente el origen de la innovación frugal. En 1980, multinacionales como Unilever, Philips y Procter & Gamble comenzaron a utilizar principios de innovación frugal para entrar en nuevos mercados, por ejemplo en China, en India y en África. A principios del 2000, Carlos Ghosn utilizó el término ingeniería frugal para diseñar un carro de bajo costo para Nissan Renault para entrar en mercados emergentes, principalmente en el de la India, utilizando un poco la técnica de ingeniería inversa, el cual es uno de los principios de la ingeniería frugal. Y para el 2010, la revista The Economist utilizó el término de innovación frugal y con esto, según varios autores, se da el salto al mainstream del concepto innovación frugal. Mario. Yo creo que el origen hay que dividirlo en dos partes, la parte práctica y en el concepto. En la parte práctica, adicionalmente a lo que menciona Alan, creo que desde siempre los seres humanos hemos utilizado los recursos locales y esto ha impactado en las actividades que realizamos. Entonces, partiendo del hecho que somos personas creativas y que siempre han existido las restricciones de recursos, creo que el origen de la innovación frugal como práctica se remonta hasta los primeros seres humanos. Sin embargo, a medida que fueron apareciendo mayores diferencias entre los grupos con más y menos dinero, esta práctica empezó a ejercer una mayor importancia y bueno, ya de ahí se une a lo que Alan nos acaba de contar. Como concepto, la innovación frugal, India toma el liderato de esto. Actualmente es muy importante lo que ha desarrollado en temas conceptuales y teóricos. Es el país con más investigaciones alrededor y bueno, actualmente el concepto se está divulgando, aparece cada vez en más publicaciones, en más prácticas y más estrategias. ¿Y en qué estado se encuentra la innovación frugal en Latinoamérica actualmente? Yo lo describiría desde dos grandes enfoques, un enfoque académico y uno que podríamos describir como práctico empresarial. Desde el punto de vista académico, yo escribiría el desarrollo como incipiente. Existen varios autores que han hablado de innovación frugal, pero muchos de ellos hacen eco a lo que ya está escrito en Estados Unidos o en Europa y no profundizan más en lo que es innovación frugal en Latinoamérica. Vale rescatar de que muchos de estos artículos están escritos en inglés. Por otro lado, tenemos un gran esfuerzo desde Brasil por escribir sobre innovación frugal y casos brasileños. Y también tenemos 3 compañeras de la Red Latinoamericana de Innovación Frugal que están desarrollando su tesis de doctorado en el tema de innovación frugal. Para el caso práctico empresarial, tenemos
múltiples ejemplos de casos no verificados de innovación frugal. Por ejemplo, Quinaya, que es un emprendimiento en Colombia que desarrolló tecnologías que convierten un televisor en una computadora remota. O el caso de Piezudos, que utiliza herramientas lúdico-funcionales a partir de materiales de fácil acceso que facilitan básicamente la rehabilitación motriz de niños y niñas. Mario. Yo creo que en la práctica, como lo menciona Alan, estoy seguro que existe desde hace mucho tiempo en nuestra región y tiene un nivel de desarrollo bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos todas las características, tanto contextuales como de las personas, para que esto sea así. Desafortunadamente, hay muy pocos registros de estos casos. Precisamente en la Red Latinoamericana de Innovación Frugal estamos desarrollando una primera investigación para conocer cuál es el estado de la innovación frugal y su impacto en el desarrollo sostenible en Latinoamérica. Tampoco creo que ayuda mucho que el concepto no se conozca y que no exista una divulgación y espacios de aprendizaje formales sobre la innovación frugal. Precisamente también desde la red es uno de nuestros propósitos: divulgar, dar a conocer, investigar, generar conocimiento sobre innovación frugal. Creo que las condiciones están dadas. Es un concepto nuevo que tiene mucho por dar y que invitamos a las empresas, emprendedores, gobiernos, ONGs, otras redes, academia, a que se unan a este esfuerzo y podamos evolucionar el estado de la innovación frugal en nuestra región. Bueno, y para terminar nuestra entrevista, hablemos de los principales retos y oportunidades de la innovación frugal en nuestra región. Creo que el principal reto que tenemos en estos momentos es la identificación y la confirmación de ejemplos de innovaciones frugales en Latinoamérica. Esto nos abriría dos grandes oportunidades. Una es identificar las características de cómo lo hacemos en Latinoamérica, qué sazón le ponemos. Y el segundo es la creación de metodologías de innovación frugal para Latinoamérica. Otro de los retos es cómo hacemos innovación frugal a nivel país. No es lo mismo pensar innovación frugal en Chile, como en Cuba, como en Brasil, como en Colombia, México. El caso de Cuba me parece muy importante porque considero que Cuba es un semillero de innovaciones frugales, semillero en el sentido de ideas y soluciones creativas al problema de la escasez que existe en la isla. Por otro lado, siento que otro de los grandes retos y oportunidades de la innovación frugal es el pensar el desarrollo de nuestros países de adentro hacia afuera. Uno de los puntos más importantes de la innovación frugal es entender el contexto de donde una necesidad emerge. Ese contexto, hablamos de las limitaciones y de los recursos. Y muchas veces nos enfocamos más en las limitaciones de nuestros países y no en los recursos. Y creo que para nuestros países con tantas limitaciones y dependencias es importante enfocarse también en los recursos para el desarrollo de nuestras propias soluciones. Mario. Me gustaría añadir a lo que Alan ha mencionado que pienso en tres retos grandes y los voy a mencionar en forma de preguntas. El primero es: ¿cómo podemos dejar de importar todo el conocimiento de otros países, Estados Unidos, Asia, Europa, sobre innovación frugal y generar nuestro propio conocimiento? El segundo reto sería: ¿cómo podemos introducir a la innovación frugal en las organizaciones de todo tipo y en sus procesos de innovación? No pensar en que vamos a innovar frugal, sino que siempre esa frugalidad esté presente en todos aquellos procesos de innovación. Y finalmente, ¿cómo podemos pasar de generar soluciones recursivas, que está muy bien que lo hagamos, pero pasar a generar soluciones frugales, a que sean innovaciones frugales? Y para esto se necesita una cultura de innovación, ser más sistemáticos con la innovación, medir la innovación, invertir en innovación. Las oportunidades que veo también están relacionadas con estos retos, es en generar nuestro propio conocimiento y metodologías, ser parte activa de comunidades de aprendizaje, como la red, que está abierta a todas las personas y organizaciones, y me parece muy importante divulgar este podcast. Alan, Mario, de esta manera cerramos nuestra entrevista del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.
El objetivo de nuestra emisión del día de hoy es presentar una definición clara del concepto de la innovación frugal. También pudimos hablar acerca del estado actual y del desarrollo y de los retos que tiene la innovación frugal en nuestro contexto. Hemos visto además cómo la innovación frugal puede ayudar a las sociedades y a los individuos a cerrar la brecha digital, proponiendo soluciones sustentables. En el día de hoy los acompañamos Juliana Rosero en la locución y en la ingeniería de sonido, y quien les habla, Javier Reyes, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, en la presentación y en la coordinación general del programa. En nuestra próxima emisión hablaremos acerca del aporte de la innovación frugal a la sostenibilidad. Hablaremos además de cómo las personas, las comunidades y las organizaciones que deseen lograr proyectos y soluciones más sostenibles pueden incorporar la innovación frugal dentro de sus estrategias y prácticas. Los esperamos entonces en nuestra próxima emisión. Chao, chao. Onda Frugal es un podcast realizado por el Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, en alianza con la Red Latinoamericana de Innovación Frugal, financiado por Madden School of Business de Lemoyne College, con apoyo de la Asociación Internacional de Escuelas de Negocio Jesuitas.